Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre la secta Los Niños de Dios. Para hablar de esta secta, primero vamos a hablar de su creador, David Brandt Berg, que nació el 18 de febrero del año 1919 en California. Su padre era ministro en la alabanza cristiana y misionera y su madre fue una de las primeras evangelizadoras en la radio, es decir, David se crió en una familia cristiana evangélica. Su madre en un principio, cuando fue adolescente y demás, se consideraba una mujer atea, pero luego tuvo un accidente donde se rompió la espalda y durante su recuperación tuvo muchísima fe. Finalmente se recuperó y ahí es cuando se unió a la iglesia. Los padres de David varias veces intentaron unirse a iglesias evangélicas, pero siempre eran rechazados. No sabemos por qué. Y es así como ellos, tras tantos rechazos, pues deciden hacerse pastores evangélicos, pero de manera independiente. David tenía 2 hermanos más, pero él era el más pequeño y tras terminar la secundaria, su padre lo envió a Arizona para predicar pues con el grupo que su propio padre estaba formando y liderando. Es allí donde conoce a Jane Miller, con la que se casa en el año 1944 y tienen varios hijos. Con el paso del tiempo, David fue expulsado de la iglesia. Entiendo que la iglesia, o sea, del grupo de su padre, porque como les decía, se hicieron pues pastores evangélicos de manera independiente y crearon su propio grupo. Entonces entiendo que fue expulsado de ese grupo, de su padre, de la iglesia de su padre, por haber tenido conductas inapropiadas con algunos miembros de la iglesia. Él durante muchísimos años desmintió esto, durante toda su vida lo desmintió, dijo que esto no era así, que él no tuvo estas conductas inapropiadas, sino que él sí que veía futuro y que quería que personas de color entraran en el grupo, entraran en la iglesia y como que pues las personas que lideraban esta iglesia no querían y es por eso que lo expulsaron. Tras la expulsión de la iglesia, la familia, es decir, David con Jane y sus hijos se mudaron varias veces, intentaron establecerse en distintos lugares, pero finalmente lograron establecerse en otro lugar de California, donde más tarde, en el año 1968, fundaron pues esta secta llamada Los Niños de Dios. Para esta época estaban muy de moda los hippies y las personas que ya no seguían las creencias de una iglesia convencional. Y es así como David se da cuenta de que este tipo de personas, sobre todo los hippies y las personas que creen que los ideales de la iglesia convencional ya no son los correctos, pues van a ser sus adeptos, los que se van a unir a su grupo. Y así es como se forma la secta Los Niños de Dios, que durante los años, ahora lo iremos viendo, van cambiando varias veces de nombre. Por ejemplo, se llegaron a llamar, creo recordar que Los Hijos de Dios, no sé cuál fue primero, si Los Niños de Dios o Los Hijos de Dios, pero se llamó de esas dos maneras. También la Familia del Amor, la Familia Internacional, pero bueno, ahora lo iremos viendo. ¿En qué se basaba la secta? Pues bien, David, como en prácticamente todas las sectas, hablaba del fin del mundo que iba a llegar y que ellos se iban a salvar. También querían no seguir a ningún tipo de autoridad, es decir, querían ser completamente libres y creían fielmente que el amor salvaría a la humanidad. Poco a poco las personas que formaban esta secta empiezan a salir a la calle y así cada vez iban pues consiguiendo a más adeptos. Aunque pensemos que lo normal, lo lógico en este tipo de casos pues sería ir por las calles y hablando y al final los terminas convenciendo y se meten en el grupo y todas estas cosas. No, ellos eran totalmente lo contrario, era un grupo súper escandaloso, formaban un montón de revuelo en las calles, hacían especie de manifestaciones en plazas, en las calles, iban a edificios importantes tipo ayuntamientos y demás y como que se manifestaban, o sea, era un grupo que formaba muchísimo revuelo. Es así como el grupo empieza a tener cada vez más adeptos, pero a la misma vez llaman la atención de las autoridades y las autoridades empiezan a detener a muchísimos miembros del grupo por escándalo público. Poco a poco empezó a cambiar su aspecto. El primero era de una manera y de repente empezó pues a dejarse el pelo largo, la barba larga, iba descalzo, se vestía pues con ropa un poco más hippie, o sea, intentaba ser uno de ellos. Todos los adeptos, o sea, todos los que pertenecían a esta secta vivían en furgonetas, en situaciones
situación de pobreza, porque no se le puede llamar de otra manera, y también se reunían en cafeterías. Todo esto hasta que un amigo de David llega y les ofrece a todos alojamiento y comida a cambio de que participen en un programa de televisión, obviamente un programa de televisión religioso. Es así como David, ahora con ayuda pues de este amigo que les ofrecía alojamiento y comida, cada vez tiene a más adeptos. En unos poquitos meses consiguió unas 90 personas, o sea que 90 personas se unieran a su movimiento. Y esto fue, como les digo, en pocos meses, es decir, cada vez que iba pasando un poquito más el tiempo, cada mes que pasaba eran bastantes personas más las que se unían. Muchas de las personas que llegaban a esta secta buscaban una especie de rehabilitación e incluso muchísimas personas jóvenes llegaban pues huyendo de sus padres. Algo bastante importante es que para entrar a este grupo tienes que ser de clase media, media alta, mejor, y también, obviamente, como en prácticamente todas las sectas, te tienes que deshacer de tus bienes, bueno, deshacer no, tienes que entregar tus bienes materiales, porque obviamente te tienes que deshacer de todo el materialismo y todas estas cosas. Entonces, no necesitas nada para estar ahí dentro, todo te lo aportan ellos y todas estas cosas. No, me están entendiendo. Se tenían que deshacer de todo bien material que ellos tuvieran. Como en otras muchas, también cuando entrabas te cambiaban el nombre y empezabas a llamarte como pues de un nombre de la Biblia, básicamente. Es así como era súper complicado identificarlos cuando eran detenidos por estas manifestaciones y demás, porque claro, se hacían llamar de otra manera que realmente no se llamaban así. David sí que no se cambió el nombre, pero sí que dentro de la secta y todos sus seguidores lo trataban de Moisés, Moisés David. El grupo iba creciendo cada vez más, se iba expandiendo por distintas ciudades y su manera de ganar dinero, que hablaremos ahora un poquito más sobre esto porque no lo entendí muy bien, su manera de ganar dinero era como haciendo bandas de música y hacían como conciertos y demás y la gente pues iba y les daba lo que le quisieran dar y de ahí ganaban dinero. Pero en muchos otros lugares leí que ellos obtenían dinero como de la iglesia. Antiguamente pues había una parte del dinero, creo que a día de hoy también se puede hacer, pero tú puedes destinar cierto dinero a la iglesia y como que la iglesia daba parte de este dinero a esta secta. Como les digo, es información que leí en distintos lugares, en varios, pero tampoco es 100% confirmado. Lo único que está 100% confirmado es que ellos ganaban dinero sí o sí por bandas que hacían y conciertos que hacían porque era lo que más llamaba la atención de la gente. Siempre los invitaban a los conciertos y bueno, pues podía dar la caridad. Es de ahí de donde ganaban dinero. David tenía el control absolutamente de todo. Él controlaba lo que se hacía y lo que no. Además, él daba todo este tipo de órdenes por carta. Unas cartas que se hacían llamar las cartas de de Moisés. Aquí un apunte mío, personal, partes que no entiendo de esta secta, porque claro, cuando se supone que tú sigues a esta secta es porque quieres ser libre y no quieres seguir pues a una autoridad. Sin embargo, aquí tenemos una autoridad que es David y que todos hacen lo que hace o lo que dice David. Entonces, más o menos. También algo importante y que a mí me dejó un poco en shock es que las cartas se enviaban a todas las ciudades, ¿no? Porque como les decía, esto se expandió en distintas ciudades y en cada ciudad pues habían grupos. Entonces él hacía todas estas cartas para todas las ciudades, pero no las enviaba y tenías que seguirlas, no, las cartas las tenías que comprar. O sea, le tenías que dar dinero a una persona o a David para que te dieran esa carta. Entonces también de ahí sacaban dinero. En esta secta la homosexualidad estaba completamente prohibida y tampoco podrían tener contacto sexual. Pero claro, esto es un suponer. Se supone que no podían tener pues este contacto. Ahora iremos entendiendo todo. Igual desde el principio, desde que esto se formó y empezaron pues este gran grupo, David no seguía esta norma porque él tenía varias amantes dentro de la secta y de manera sorprendente para nadie, todas eran muy jóvenes. Y así pasa el tiempo. Como les digo, esta secta cada vez es más grande, cada vez se unen más personas. David tiene varias amantes dentro de la secta, todas jóvenes. Y bueno, es así como poco a poco en las cartas de Mo, estas cartas donde se decían pues todo lo que había que hacer, empieza a introducirse reglas
sexuales. Y es así como David para los años 70 empieza una práctica con la secta que se llama la pesca coqueta. ¿En qué consiste esta práctica? Pues bien, las mujeres, sobre todo las jóvenes de la secta, tendrían que pescar hombres. Obviamente todos sabemos a través de qué, o sea, de qué manera. A través de la prostitución. Ellas tendrían encuentros sexuales con estos hombres, ellas les hablarían de Dios, de la secta y demás, y los convencerían para que entraran en el grupo. Pero algo bastante importante y una de las grandes reglas de esta práctica es que está terminantemente prohibido utilizar métodos anticonceptivos. ¿Por qué esto? Pues porque David decía que tenían que repoblar el mundo y tenían que hacerlo con la mayor cantidad de bebés que sean niños de Dios. Y se cree que para el año 1981 habían nacido ya cientos de bebés tras estas prácticas. Y aquí es cuando empieza a cambiar pues las reglas de la secta. Para este momento, David dice que a Dios le encanta el sexo porque el sexo es una manera pues de amor. Y también que el incesto no es nada malo, que no hay mejor manera para los hombres jóvenes de aprender a hacer este tipo de cosas que con su madre. David llegó a afirmar que se arrepentía de no haber hecho esto con su madre, porque como les digo, él decía que para los jóvenes la mejor manera de aprender era con su madre, o sea, es algo loquísimo. David evitaba a toda costa que le hicieran fotos, salir en televisión, no quería que lo reconocieran por la calle, porque para el año 1972 ya él era buscado por la policía. Además, en Nueva York ya estaban avisando de que existía esta secta y que era muy peligrosa. Las personas de esta secta fueron acusados de violación, incesto, poligamia, secuestro de menores y evasión fiscal, por lo que hubieron varios juicios en contra de varias personas pertenecientes a la secta, pero realmente a quien la policía buscaba era a David. Un tiempo después se supo que este hombre junto a muchísimos adeptos habían huido de Estados Unidos. Este grupo como que se medio separó, se fueron a distintas ciudades, incluso a distintos países, y David en concreto se fue a Tenerife. Él estuvo allí en Tenerife durante muchísimos años, donde pasó desapercibido. ¿Qué pasó? Que allí en Tenerife empezó a hacer una especie de propaganda sexual que empezó a llamar la atención de la gente. Muchísimas personas empezaron a viajar desde muchísimos lugares del mundo hasta Tenerife para tener encuentros sexuales con las chicas de la secta. Ellas casi todas eran muy guapas, eran jóvenes, muy jóvenes y además todo el tiempo hablaban de Dios. Muchísimas personas que pertenecieron a la secta afirman que David se bañaba desnudo delante de todas las chicas jóvenes de la secta, solo las jóvenes. Otro hombre afirma que David mantuvo relaciones sexuales con todas estas chicas, todas las chicas jóvenes de la secta. ¿Por qué? Pues porque él decía que las tenía que probar. Tanto era que lo hizo incluso con sus propias hijas, porque estaban creciendo y ya pertenecían a la secta y ya iban a hacer este tipo de prácticas, pero él tenía que probarlas primero. David había empezado una red de prostitución en Tenerife con todas las mujeres de la secta. Muchísimas de ellas empezaron a negarse a hacer todo lo que este hombre decía, porque es que, como les digo, eran completas barbaridades, y se empezaron a negar y empezaron a hablar de lo que este hombre estaba haciendo. Y es así como llamaron la atención de la prensa y la policía de Tenerife. Muchísimas personas que adoraban a este hombre y que hacían todo lo que él decía empezaron a negarse a seguir estas nuevas reglas. Porque como les digo, ya no tenía nada que ver lo que empezó siendo a lo que era para este punto. Porque como les decía antes, al principio no podrían tener contacto sexual. Sin embargo, ahora era obligatorio. Prácticamente, incluso el incesto. Entonces eran muchísimas las personas que se negaban a esto. Sobre todo se negaban las personas que tenían formada una familia, que tenían hijos y que tenían que hacer esto con sus hijos. Una de las familias pertenecientes a esta secta fue la familia del actor Joaquín Phoenix, perdón si lo pronuncio mal. Él es el actor del Joker, quien pasó gran parte de su vida viviendo en Puerto Rico y Venezuela junto a su familia. Sus padres entraron en esta secta a los años 70 y más o menos sobre el año 78 ya se dieron cuenta de lo que este hombre estaba haciendo y diciendo y las reglas que tenían que seguir. Se dieron cuenta de que esto era una completa barbaridad y ahí decidieron salir de la secta. Además, la familia vivía en una situación extrema de pobreza dentro de la secta. Como les decía, ellos tenían que dejar todo lo que ellos tuvieran para entrar en la secta. Entonces, como les decía antes, al principio del vídeo, vivían
vivían en situación de pobreza. Y cuando pasó todo esto, que empezaron estas nuevas reglas que tenían que seguir, ellos se dieron cuenta de que era una barbaridad y deciden salirse de la secta, empezar una vida de cero con su familia. Habían muchísimas pruebas de prácticas sexuales que habían en la secta, no solo entre adultos, sino también con niños y niñas. Muchísimas personas que en principio pertenecían a la secta y que habían empezado casi con la secta, como les decía antes, empezaron a negarse y decidieron salir. La secta tenía menos adeptos y David decide disolver esta secta, o sea, acabar con ella y empezar otra llamada La Familia del Amor. Como les decía al principio, él ya estaba casado con Jane, pero él tenía un montón de amantes dentro de la secta y pasó a otra mujer que la hizo también su esposa. No sé cómo logró hacer esto, pero tenía 2 esposas, ¿vale? Porque obviamente en España no se puede hacer y creo que en Estados Unidos tampoco se puede hacer. Hay otros países que sí, pero precisamente en estos 2 no. Entonces él tenía 2 esposas, Jane, y esta nueva era Karen. Pues Karen, estando en Tenerife, dio a luz a un niño, al que llamó Ricky, pero más tarde se conocería como Davidito. El niño fue adoptado por David porque no se sabía quién era su padre. ¿Podría haber sido David? Sí, perfectamente, porque además esta era su esposa, mantenía relaciones sexuales con todas las chicas de la secta, pero a la misma vez Karen era una de las chicas de la secta, entonces mantenía relaciones sexuales con un montón de hombres. De ahí que no se sepa quién es su padre. Pero bueno, David lo adoptó y dijo que él sería el heredero, el que seguiría pues con esta secta durante todos los años que ese hombre viviera. Y es ahí cuando él decide hacer un libro donde habla pues de la vida de Davidito. Pues bien, este libro lo publicaron en el año 1982, como les decía antes, hablaba de Davidito, decían que él era el nuevo Mesías, pero habían fotos muy explícitas de este niño, todo de manera sexual. Este niño salía desnudo en cada una de las fotos y son fotos muy fuertes de ver porque el niño era muy niño y un niño. Pero él difundía a través de este libro pues un nuevo método de crianza. Para esta época retomó lo de las cartas de Mo, pero esta vez ya no eran solo cartas, eran también vídeos o fotos, sobre todo vídeos, donde se veían muchísimas prácticas sexuales, no solo de adultos, sino también con niños. Y es para este momento cuando ya la secta empieza a ser perseguida por la Interpol, pero no solo la secta sino David, más bien la Interpol buscaba a David. Esto hizo que él y muchísimas personas pues huyeran a distintos lugares, a distintos países. Estuvieron en España, en Portugal, en Argentina, estuvieron en Colombia, estuvieron en Puerto Rico, estuvieron en un montón de lugares porque se dispersaron, pero obviamente lo de las cartas de Mo seguían. Igual se hicieron un montón de operativos alrededor de todo el mundo para encontrar a esta secta y sobre todo encontrar a David, pero no funcionó. Resulta que David, además de estos vídeos, también hacía como especie de una serie, ¿no?, de dibujos. No era serie de dibujos, para que nos entendamos. Voy a intentar dejarles algunas imágenes. Eran como unas marionetas, ¿vale? Entonces él las grababa y normalmente era una familia. Pero estas marionetas lo que hacía era para que se lo pusieran a los niños, ¿vale? Él grababa este tipo de vídeos con estas marionetas, haciéndolo ver como si fueran dibujos, básicamente, para los niños. ¿Qué pasa? Que él, pues en estos dibujos, en esta serie, lo que pasaba es que tenían encuentros como sexuales, ¿me entienden? No solo de adultos, sino también con los niños. Entonces era una manera de decirle a los niños que lo que ellos harían con los adultos y entre ellos mismos, pues estaba bien, o sea, que era lo correcto. Hay, por ejemplo, unos vídeos donde se ve que los adultos se besan entre ellos y los niños también, después entre estos adultos y estos niños. También hay otro donde se ve como al abuelo de la familia y tiene a uno de los niños como encima de él, tapado con una manta, que se da a entender qué es lo que está pasando debajo de la manta. Y como que viene otro niño y se pone a decirle que eso es un tobogán y que tire el cochecito por encima. O sea, unos dibujos completamente perturbadores que de verdad yo me pregunto de qué mente podría salir eso. O sea, para el año 1994 David falleció, no se sabe dónde ni cuándo exactamente, solo se sabe el año, pero como les digo, nunca lo encontraron, entonces no se sabe ni de qué murió, ni siquiera. Pero tras su muerte tuvo un montón de denuncias de violaciones, de distintos abusos y de pederastía
dinastía. La hija mayor de David escribió un libro hablando sobre todo lo que tuvo que sufrir y afirma que tanto ella como su hermana sufrieron de muchos abusos sexuales por parte de su padre. Además, otra de las hijas afirma que cuando tenía entre 10 u 11 años sufrió muchos castigos por haberse negado a mantener pues este tipo de relaciones con su padre. David tuvo unos 12 hijos porque, como les decía, no paraba de mantener relaciones sexuales con distintas chicas. Además, estaban prohibidos los métodos anticonceptivos y es así como logra tener como por lo menos 12 hijos. Por los últimos años de vida no tuvo más hijos porque no podía, porque consumía muchísimo alcohol. Se dice que durante los años más fuertes de la secta llegaron a ser 500.000 personas, 500.000 adeptos de esta secta. Tras la muerte de David, Karen, su segunda esposa, junto a su hijo Davidito, se pusieron al control de esta secta, pero para el año 2000, Davidito decide separarse y desligarse de esta secta. Para este momento Davidito tenía 25 años y le costó muchísimo adaptarse al mundo real y seguir las normas convencionales. Este chico fue abusado desde que nació prácticamente y es así como él, aunque intentó entrar en este mundo real y adaptarse al mundo real, para el año 2005 intentó quitar la vida a su madre por todo el rencor que le tenía. Además, Davidito se puso en contacto con la que fue su niñera dentro de la secta, que abusó de él repetidas veces, muchas veces, y al día siguiente de haber quedado con él, la chica apareció sin vida en el lugar, en la casa donde vivía Davidito. Tras todo esto, él se quitó la vida después de haber llamado a un familiar y confesado pues todo lo que había hecho. La secta a día de hoy sigue existiendo, se llama La Familia Internacional y es liderada por Karen, que para este momento tiene unos 70 y largos años. Ella ha intentado limpiar muchísimas veces la imagen de la secta, diciendo que todo lo que se ha dicho de la secta no es real, que ahí nunca han habido abusos, que nunca se ha practicado la que simplemente, o sea, las personas que dicen esto son personas que pertenecieron a la secta y que están resentidos porque ya no lo son, o sea, ya no pertenecen. Pero obviamente esto es mentira. Además hay muchísimas pruebas de que lo que pasó era cierto, pero muchísimas pruebas. Desde aquí solo me queda pedirles que tengan muchísimo cuidado porque este tipo de secta, bueno, esta secta en especial sigue existiendo y hay muchísimas más que a día de hoy siguen en activo, así que muchísimo cuidado, no se crean a nadie y no sigan este tipo de cosas porque pueden terminar muy mal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.